Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy, esta tarde del día en que se inauguró esta Feria del Libro aquí en el centro de Cuernavaca, una feria del libro que tiene como tema, como eje, como tema a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas y a sus luchas. Y pues nos da muchísimo gusto en este contexto poder estar aquí, y que nos acompañen, y hablaremos justamente de estas luchas que hoy día, que no son solamente las luchas del pasado que nos estamos acordando, sino que vamos a platicar de estas luchas de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas del siglo XXI. Que me acerque más el micrófono. Pues bueno, pues sobre esto vamos a charlar hoy, y queremos comenzar diciendo que hoy estas mujeres son protagonistas en la defensa del territorio, en todo lo largo y ancho del país. Las encontramos luchando en Chihuahua contra las mineras y también contra el despojo del territorio rarámuri, pero también las encontramos en Quintana Roo contra la siembra de los transgénicos y lo que es un ataque a la silvicultura comunitaria. Las encontramos en Oaxaca luchando contra la minería, contra la construcción de parques eólicos, contra la construcción de hidroeléctricas. Y bueno, pues hoy sí son los pueblos originarios, pero sus mujeres son las que están siendo protagonistas. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿De qué se tratan estas luchas? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus antecedentes históricos? ¿Cómo es esto que en el siglo XXI tenemos estos procesos sociales? Y bueno, vamos a ir bordando sobre estas preguntas. Yo quisiera empezar diciendo, pues remarcar como la diferencia entre lo que fue la lucha por la tierra en el siglo XX o la que es pues la lucha por el territorio, por la defensa del territorio en el siglo XXI, que parece que es lo mismo, pero no. Las mujeres campesinas, las mujeres indígenas de este país estuvieron excluidas prácticamente, aunque no por ley, pero sí por usos del derecho de tenencia de la tierra. La tierra se repartió bajo un régimen totalmente patriarcal, se repartió a los jefes de familia, y aunque no había nada que dijera que las mujeres no podían ser titulares de derechos de tenencia como ejidatarias o como comuneras, lo cierto es que la política de reparto agrario fue pues una política machista, patriarcal, que fue secundada también en las propias localidades, ¿no? Entonces los ejidos y las comunidades agrarias lo aceptaron sin ningún problema. Quienes tuvieron derechos sobre la tierra, la mayoría de los derechos sobre la tierra, fueron los hombres. Hoy en día, sí es cierto que desde los años 90, se ha venido impulsando el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra. Lo cierto es que siguen siendo solamente 3 de cada 10 mujeres quienes son ejidatarias o comuneras. Y esto pues tiene esto tiene un peso, porque finalmente no tener los derechos agrarios significa que no tienen derechos no tienen derechos sobre la tierra, no tienen acceso a los créditos, no tienen acceso a financiamientos, no tienen acceso a los espacios de toma de decisiones,
no tienen acceso a los órganos de gobierno. Solamente hay un 7% de comuneras y ejidatarias que han podido participar en órganos de gobierno comunales o ejidales. Y bueno, y aún a pesar de que vemos estas cifras y de que vemos estas condiciones, y bueno, y en el caso de las mujeres indígenas es todavía los datos de desigualdad son mayores, a pesar de eso, lo cierto es que hoy las vemos como protagonistas en las luchas de la defensa del territorio a todo lo largo y ancho del país. ¿De dónde vienen estas luchas? ¿Cuáles son estos antecedentes históricos? ¿En qué momento las mujeres campesinas, las mujeres indígenas comenzaron a construirse como sujetos políticos? Muchas gracias, Fernanda. Yo soy Ixquic y también agradezco mucho que nos estén acompañando. Como ha dicho Fernanda, las mujeres indígenas aparecen como un sujeto político con una voz fuerte y propia a finales del siglo pasado. Las mujeres indígenas y también las mujeres campesinas y a inicios de este siglo. Y esto tiene una historia, ese es el momento visible y podemos encontrar ejemplos como postales, como imágenes que nos muestran esa emergencia de las mujeres indígenas como sujeto político, como por ejemplo en la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas, que las mujeres zapatistas desde Chiapas formularon, ¿no?, cuestionando los usos y costumbres que sometían a las mujeres o que les limitaban la posibilidad de decidir y de discutir a la par de los hombres en los espacios comunitarios. Pero ese es solo un ejemplo de otros que podemos encontrar. Antes de ese momento hubo un largo camino que estas mujeres recorrieron para constituirse como sujeto político. Es decir, como un sujeto con voz propia en la escena pública, discutiendo temas que nos interesan a todos, que nos tocan a todos, que nos corresponde a todos y a todas discutir. Y podemos encontrar que momentos importantes, procesos organizativos previos que es importante mencionar son, por ejemplo, los procesos organizativos impulsados por la teología de la liberación, por las comunidades eclesiales de base, que fueron importantes en distintos espacios del país, y particularmente en el estado de Morelos, con la presencia de Méndez Arceo y con el impulso de las comunidades eclesiales de base y de todos los proyectos que en torno a estas comunidades se construyeron, ¿no? Esta vertiente crítica de la Iglesia Católica planteaba la necesidad de analizar la realidad a la luz del Evangelio, priorizando la vida de los pobres, la vida de los marginados, la vida de las comunidades rurales, de los barrios pobres, de las ciudades, y fueron procesos organizativos con raíces muy profundas que tocaron todos los espacios de la cotidianidad de las comunidades en donde existieron. Ahí las mujeres indígenas y campesinas tuvieron una presencia fuerte, pero no nada más. También hubo organizaciones no gubernamentales que hicieron trabajo comunitario en distintas partes del país y que en algunos casos, como por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla, en algunos espacios en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, impulsaban algo que llamaron feminismo rural o feminismo comunitario. El feminismo
rural que llevaban estas organizaciones no gubernamentales era una perspectiva que implicaba pensar la vida de las mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres en el contexto del campo, en el contexto no de las ciudades, no de las universidades, no para pensar a las mujeres con carreras universitarias, sino para pensar la vida de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas. También proyectos productivos, muchas veces financiados por fondos gubernamentales, pues en donde las mujeres se reunían no a discutir temas de género, sino a discutir por ejemplo, en torno a la producción de plantas medicinales, ¿no? O a crear pollos o a otro tipo de proyectos comunitarios que no implicaban una discusión política, pero que abrían espacios para que las mujeres se encontraran y discutieran su vida cotidiana. De la misma forma, hubo otros actores importantes que establecieron diálogo con las mujeres indígenas en distintas ubicaciones del país, como también el movimiento campesino, ¿no? El movimiento campesino y el movimiento indígena mixto, ¿no? Sin embargo, las mujeres indígenas, a través de su participación cotidiana en estos y en otros espacios que no he mencionado, fueron construyendo una voz propia distinta a la de la voz del movimiento de mujeres y distinta a la del movimiento indígena para plantear sus propias reivindicaciones. Y estos son diálogos que fueron formando a este nuevo sujeto político, a este nuevo actor político que hoy tiene tanta fuerza y es tan importante en la discusión pública nacional, ¿no? Y a quien esta feria ha dedicado esta edición. Entonces voy a compartir el micrófono. Gracias, soy Andrea y también me celebro que tengamos esta oportunidad de dialogar, de abrir este espacio para compartir algunas visiones con respecto a las mujeres campesinas indígenas y los esfuerzos organizativos que están haciendo en los diferentes territorios. Algo que quisiera visibilizar en este momento es cómo son distintas luchas por el territorio o distinto lo que se busca. Tenemos como estas luchas de defensa del territorio frente a proyectos extractivistas, ¿no? Eólicas, mineras, hidroeléctricas. También tenemos luchas por el territorio todavía, no por su territorio, como estas luchas un poco antes de la repartición agraria. En Chiapas, ¿no? Por ejemplo, los zapatistas, es una lucha pues, por seguir viviendo en su territorio, por mantenerse ahí. Y tenemos otras luchas que son menos visibles y menos conocidas, que son luchas cotidianas de las mujeres por seguir existiendo en su espacio, ¿no? Por poder vivir de acuerdo a su lógica y poder seguir reproduciendo la vida en sus pueblos, frente a un escenario de migración, ¿no? De un éxodo en la mayoría de los pueblos que están quedando con pues, algunos pueblos de Oaxaca con menos del 10% de la población que tenían en algún momento, ¿no? Y eso en otras zonas del país peor y en otras un poco menos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo son esos espacios de resistencia o de hacer frente a un proyecto capitalista que está avanzando sobre los territorios y donde las mujeres se han ido involucrando a veces de manera decidida, ¿no? A veces con la voluntad de estar ahí, de estar al frente de ciertos procesos y a veces porque les han heredado estas tareas que ellas han asumido con un montón de valor y con un montón de costos, porque todo el costo de la participación que ellas tienen es un extra para la sobrecarga de trabajo que de por sí tienen, ¿no? Entonces, pensaba compartirles algunos casos con los que yo he podido estar en contacto como para poder saber un poco de qué estamos hablando en lo fino, ¿no?
Entonces pensaba en este con relación a la defensa del territorio de proyectos extractivistas. He podido estar cerca de un proyecto de defensa frente a una minera en Oaxaca, la minera Cuscatlán, que finalmente acaba de cerrar, bueno, de pasarse a otros propietarios, pero porque dejó de producir después de explotar la tierra por 20 años, ¿no? Dejaron ya, no hay nada ahí abajo más que huecos. Las mujeres empezaron a participar porque hubo un movimiento mixto de hombres y mujeres, sobre todo guiado por los hombres, y las mujeres empezaron a participar porque los hombres tenían que regresar a sus trabajos. Entonces tomaron la minera, hicieron un campamento en torno a la minera para que no se pudieran realizar los trabajos, y los hombres tuvieron que regresar al campo porque no podían dejar sus campos sin trabajarse, ¿no? Y entonces las mujeres quedaron al frente del campamento, y bueno, después, unos meses después, eran como 100 mujeres, recibieron un contingente de más de 2.500 policías para retirarlas de ahí. Y bueno, un poco de tiempo después conformaron la COPUBU, se llamaba, Coordinadora de Pueblos en Defensa de la Tierra del Valle de Ocotitlán, y hubo un atentado contra los dirigentes de la COPUBU, donde el dirigente fue asesinado y una de las acompañantes que sufrió heridas era mujer, y quedó al frente de la COPUBU. A partir de eso se formó una coordinadora de mujeres que llevó el movimiento durante varios años, en que el movimiento estuvo muy fuerte y en que tenían mucha actividad. Y algo que quisiera compartir de eso es, bueno, o sea, que no podemos como ni siquiera imaginar el miedo, ¿no? El trabajo, el desgaste, lo que significa tener que ser el soporte emocional, organizativo de una casa, económico, y al mismo tiempo estar al frente de un movimiento como este, ¿no? Y bueno, es un caso, ¿no? Así muchos otros en muchas zonas del país que podemos ubicar. Y bueno, no sé si puedo seguir comentando casos o quieren, más bien les paso la palabra para poder seguir en el diálogo, ¿no? Pues sí, podemos seguir como en este diálogo. Me parece como muy interesante esto que estás mencionando, Andrea, porque por varias cosas. Bueno, por un lado, porque a diferencia de lo que fue la participación de las mujeres indígenas y campesinas en el siglo XX, en la Revolución Mexicana, que hubo participación de mujeres, las soldaderas, las adelitas, las demás, pero que sobre todo era una participación de acompañamiento, ¿no? Iban acompañando, acompañando a sus amores, ¿no? A sus familiares también, iban para prepararles comida, para atenderles, y bueno, y están las soldaderas que sí se involucran, ¿no? Pero finalmente la historia de este país las invisibiliza, ¿no? O quedan como justamente como esto, ¿no? Como las Adelitas o las Valentinas, ¿no? Y no en este lugar protagónico que ahora tienen y esta visibilidad, ¿no? Que eso es, creo yo que esa es como de las cuestiones más importantes. Participan también, digamos, están presentes en el movimiento campesino de los años 70 y 80, pero muy negadas por sus propios compañeros campesinos, ¿no? Eso es lo que, y es ahí justamente de lo que nos hablaba Ixquic, que es cuando comienzan a participar y también a pensar y a discutir las propias demandas de género, ¿no? Ahí es como estos inicios en donde, como nos comentaba Ixquic, tienen pues un papel muy importante, jugaron un papel muy importante en esto, las comunidades eclesiales de base, los proyectos productivos impulsados desde diferentes lugares y demás, y
el propio movimiento feminista también, ¿no? Entonces, lo que es interesante de ahora es justamente encontrarnos en el siglo XXI a estas mujeres que siguen en condiciones fuertes de desigualdad social, ¿no? De desigualdad política, y que sin embargo están pues protagonizando y liderando junto con sus compañeros, ¿no? Estas luchas que son las de hoy, estas luchas contra el capitalismo neoliberal y el capitalismo neoliberal progresista, ¿no? O sea, finalmente no terminamos de salir de esta. Entonces, esto es sobre lo que nos llama la atención, sobre lo que queremos también compartir aquí. Y me parece interesante también lo que dice Andrea, que dice, bueno, pues es que además de tener que enfrentar la lucha hacia afuera, pues también tienen que llevar toda la carga que han llevado siempre, ¿no? Pero además de enfrentar la lucha hacia afuera, lo que estamos viendo también es cómo llevan la lucha hacia adentro, ¿no? Hacia las propias comunidades. Y yo creo que de eso Ixquic, pues y bueno, y todas las implicaciones que lo hemos platicado, ¿no? Esta cuestión a las violencias a las que se enfrentan justamente estas mujeres en sus propias comunidades por estar en este lugar de liderazgo. Quisiera, antes de abordar esta pregunta, añadir dos elementos brevemente que creo que son importantes que al final funcionaron como una escuela también para estas mujeres campesinas y mujeres indígenas, que tiene que ver con la llegada, con la expansión de la educación formal, ¿no? de la alfabetización, por un lado, y por otro, con el hecho de que la migración, primero protagonizada por los varones de muchas comunidades que salieron a trabajar a las grandes ciudades o a Estados Unidos, obligó como proceso la migración a que las mujeres fueran ampliando su campo de acción y asumieran responsabilidades que antes de esto no asumían, ¿no? Y entonces esto pues fue planteándoles problemáticas distintas a las mujeres en su cotidianidad, y resultó, por supuesto, con dificultades y con grandes retos en una escuela, y trajo muchos aprendizajes, ¿no? Retomando lo que planteaban Fernanda y Andrea, el ejemplo que Andrea nos describió relacionado con una minera en Oaxaca, se repite con características parecidas en distintas partes del país en torno a proyectos mineros, a proyectos turísticos, a proyectos de otro tipo, como de ganadería extensiva, o proyectos energéticos como el fracking, o como la extracción petrolera con otros métodos, o con la producción eléctrica, de energía eléctrica también, y con otros proyectos que conocemos como megaproyectos. Y lo que hemos observado en distintas partes, y la prensa ha dado cuenta de esto, pero también muchos de nosotros, ustedes también, hemos podido ver que no hay una consulta previa libre e informada. Con mucha frecuencia no hay una consulta previa. Esa es una de las constantes, ¿no? Que de repente la gente se entera de que va a haber un proyecto de grandes magnitudes cerca de su comunidad o en medio de su comunidad, ¿no? Y pues lo que ha ocurrido es que se gestan procesos organizativos
en torno a, pues primero a investigar qué es eso, ¿no?, que va a instalarse aquí, y después a investigar qué es lo que, cuáles son los riesgos, cuáles van a ser las implicaciones que la instalación de este proyecto va a tener para nuestra comunidad. Y muchas veces estos procesos son encabezados por mujeres. Esto no tiene que ver con que exista una esencia femenina o algo así que nos lleve a nosotras a actuar de determinada manera, sino que tiene que ver con esta historia de la que hemos estado hablando, ¿no?, organizativa y de concientización que tiene décadas de estar ocurriendo. Y tiene que ver también con cómo han sido los roles tradicionales de género, con cuáles han sido las responsabilidades que culturalmente las mujeres han asumido en las comunidades y cuáles las responsabilidades asumidas por los varones. Una de estas responsabilidades, entre estas larga lista de responsabilidades que tienen las mujeres que mencionaba Andrea hace rato, pues tienen que ver con el cuidado, ¿no?, con el cuidado de los más pequeños, de los más viejos, con el cuidado de los hombres, con el cuidado de quienes tienen problemas de salud, con el cuidado en general, ¿no?, con el tema de la salud, pero también con el tema de la alimentación, ¿no? Y muchos de estos proyectos, de estos megaproyectos que hemos mencionado, implican enormes riesgos para la salud y además limitan, obstaculizan la realización de las tareas cotidianas de las cuales las mujeres son culturalmente responsables. Entonces, al enfrentar esto, pues ellas se hacen muchas preguntas y llevan sus preocupaciones cotidianas y domésticas a la escena pública, a la plaza de la comunidad. Y esto implica politizar estos aspectos que inicialmente pues cada una resolvía como podía y ahora se trata de compartirlo y de ver cómo encontrar una alternativa a esto en conjunto, ¿no? Esto implica que muchas cosas se muevan adentro de las familias, como ha señalado Fernanda recién, y también que muchas cosas se muevan adentro de las comunidades. Entonces, esto implica que los roles de género, que las responsabilidades que normalmente o que tradicionalmente asumían las mujeres se transformen y a veces eso encuentra resistencias. A veces eso hace que la dinámica familiar cambie. Entonces, ellas deben enfrentar esto al interior de sus familias, negociar con sus parejas, que las relaciones ocurran, que las relaciones familiares, que la toma de decisiones ocurra de otro modo, ¿no? Pero a la vez, esto también produce que las mujeres, por ejemplo, tomen el micrófono en las asambleas cuando esto no solía ocurrir, ¿no? Y también este hecho enfrenta resistencias y por ejemplo, muchas veces hemos visto también surgen chismes, no, esta señora no va a hacer un trabajo para la comunidad, esta señora va a buscar un hombre en otro lado, ¿no? Y los chismes que parecen así, chismes, ¿no? O sea, algo que simplemente ocurre, ¿no? Se convierte en un mecanismo de control, ¿no? Y en un mecanismo que limita, obstaculiza los procesos organizativos y las mujeres tienen que enfrentar esto también con mucho dolor, ¿no? Porque pues el prestigio es algo importante para todos nosotros, ¿no? Y es algo muy importante en las comunidades más pequeñas, donde la gente se conoce muy bien, ¿no? Entonces, el chisme se convierte en un mecanismo de control sobre los cuerpos y sobre las decisiones de las mujeres, que ellas tienen que enfrentar esto. Y hay más cosas, más problemas que ellas van enfrentando a raíz de esta
de estos cambios comunitarios y de los retos que trae el implicarse en un proceso organizativo de defensa del territorio, como por ejemplo tener que negociar por primera vez quizá con autoridades gubernamentales o municipales o autoridades a nivel estatal o no, quizá muy probablemente antes no tenían que hacer eso, no era parte de lo que les tocaba y ahora tienen que enfrentarse con unos señores que quién sabe quiénes son, y normalmente son señores, ¿no? O peor aún, lo que nos contaba Andrea, tienen que enfrentar a la policía, siendo mujeres y siendo muy pocas, tienen que enfrentar a la policía o al ejército o y bueno, existe, ¿no?, la represión de este tipo. Y finalmente, pues están las otras formas de violencia que también, pues que tienen que ver con la presencia de grupos criminales que también limitan y obstaculizan y inhiben los procesos comunitarios de todo tipo, ¿no? Y que las mujeres todas estas violencias, todos estos retos que he mencionado, pues los viven de una forma particular, porque una misma situación de violencia, las mujeres y los hombres la vivimos de forma diferenciada, ¿no? Por todas estas razones que hemos hablado de las responsabilidades que la cultura nos otorga. Entonces, comparto el micrófono nuevamente a Andrea. Gracias. Pienso que algo importante también de comentar es cómo esta aparición de las mujeres indígenas campesinas en la esfera pública, pues es parte de esta ola, ¿no?, de transformaciones que se está dando para las mujeres en general en todos los escenarios y para ellas en particular. Después de un proceso colonial y neocolonial profundamente machista, ¿no?, donde las mujeres no eran ni siquiera vistas, no eran, como decías, pues un actor que se tomara en cuenta. Ellas, por la migración, porque hace falta, porque a alguna le llega una información, porque otra fue a la escuela, porque por los pequeños cambios que empiezan a suceder, de pronto están ahí y empiezan a darse cuenta de que pueden, ¿no?, de que es posible, de que les gusta, de que se siente bien, de que se pueden reunir con otras mujeres y hablar de lo que les pasa a todas, de que pues, están logrando un cambio para su comunidad, de que están pudiendo aportar cosas importantes que ellas pueden hacer, ¿no? Y eso es algo que cambia profundamente el esquema de poder de las relaciones sexogenéricas en las comunidades, ¿no? Empieza a colocarse las mujeres de otra manera y a poder hacer otras cosas. Y ahí estamos en este momento, ¿no? No es algo que esté terminado, es algo que está sucediendo, que todavía pues hay que enfrentar el chisme, los golpes, los asesinatos, ¿no? O sea, la cantidad de violencia que viven las mujeres que se colocan en el ámbito público en estos contextos y en otros es abrumadora, ¿no? Es increíble. Pero la voluntad como de hacerlo, ¿no?, de estar ahí y de seguir enfrentando las adversidades que tienen sus comunidades es muy fuerte y creo que es una de las cosas que es profundamente conmovedora de estar en contacto con ellas, de conocer estas personas. Es ¿por qué, si es tan difícil, siguen ahí, ¿no? O sea, ¿por qué con todo el trabajo que les cuesta, con todo lo que les está significando, encuentran este sentido de defender su comunidad, ¿no? Este como valor muy profundo de lo que significa un pueblo en el que uno está arraigado y ponerse a luchar por él a pesar de lo difícil que es y que no sucede en otros contextos, ¿no? O sea, tal vez las mujeres estamos muy indignadas en muchos espacios y no siempre logramos organizarnos para que esa indignación se transforme en una resistencia, ¿no? No sé, también paso el micrófono para ir cerrando, creo. Sí, permiso. Creo que
es un poco como para poder cerrar esto, ¿no? que tú estás planteando, Andrea. En los últimos 15 años que he podido estar acompañando algunas de estas luchas o siguiéndolas desde la comodidad del cubículo, hay que decirlo, ¿no? Lo cierto es que entiendes la razón cuando preguntas y bueno, y a pesar de todo aquí están, ¿no? Y que te dicen sí, aquí estamos, porque lo que estamos defendiendo es la vida, ¿no? O sea, el territorio no es un espacio sobre el que se haga algo, sino que lo que se defiende finalmente es la vida. Sin territorio no hay vida, ¿no? Sin los bienes comunes no hay vida. Sin las formas de organización comunitaria no hay vida. Sin la posibilidad de decidir y darle significado a los espacios, a las prácticas, a las relaciones, no hay vida. Entonces, nos cuesta mucho trabajo desde la ciudad poder comprenderlo, ¿no? Porque nunca nos ha tocado finalmente tener, y menos viniendo en una sociedad colonial, no nos ha tocado tener que defender la vida. Y aquí lo que estamos viendo pues son luchas de defensa de la vida de larga data, ¿no? Que en este momento se convierten en luchas protagonizadas por las mujeres, y no quiero dejar de mencionarlo una y otra vez, de mujeres que se han politizado, que plantean estas luchas como luchas anticapitalistas, como luchas anticolonialistas, como luchas antipatriarcales, ¿no? Y además justamente como luchas en defensa de la vida, ¿no? Entonces esto es lo que se está defendiendo. Sí, no queremos a la minera, pero en realidad no es la minera nada más, ¿no? O no es sino lo que queremos es poder decidir sobre nuestra vida. Por eso son luchas que son profundamente políticas, ¿no? Son luchas que cuando las enarbolan las mujeres son luchas que tienen estas demandas de género muy claras, ¿no? Que antes no tenían y que por eso las tienen que dar frente a sus comunidades. Y por eso vemos a las mujeres ICOTS en San Mateo del Mar, que a la par de que empezaron a luchar contra las eólicas, también empezaron a luchar por abrir espacios de participación política para las mujeres, porque la asamblea, que era una asamblea basada en los derechos de tenencia, no estaba abierta. Y aquí las mujeres se organizan para que pueda haber una asamblea del pueblo donde las mujeres participen y las mujeres también puedan presentar sus opiniones. Entonces, esta es como la parte como súper interesante del tema de las luchas de la defensa del territorio, que cuesta como trabajo entenderlo desde aquí, porque tiene todos estos componentes, ¿no? Pero sí son estas mujeres que se han venido politizando y que hoy no solo acompañan, sino que protagonizan. Hoy no solamente piden hacia afuera, sino que también construyen espacios de participación hacia adentro y exigen espacios de participación hacia adentro. Entonces yo creo que por mi parte, digamos, sería como de las cosas que yo quisiera como resaltar, digamos, de lo que caracteriza a estas luchas de defensa, o sea, las demandas y los logros y las luchas de defensa del territorio protagonizadas por mujeres campesinas indígenas en condiciones de franca desigualdad, en contextos de violencia tremenda de adentro, de afuera. Están dando una lucha contra el Estado, pero también están dando una lucha contra el capital y están dando una lucha por sus derechos desde los más básicos en la casa, ¿no? Y siguiendo por sus comunidades. Entonces, pues
Yo creo que esas serían como de estas características. Queremos compartir un muy breve video de un poquito más de 7 minutos que es también para traer la voz de las defensoras, ¿no? Es un video de una asamblea de defensoras del territorio que fue realizada en el 2019 en Jalisco y que el Grupo Territorio, Género y Extractivismo, al cual pertenezco, fue una de las organizadoras de este evento y también una de las realizadoras del video junto con la Sandía Digital que vamos a mostrar. Entonces, Yo empecé desde los 14 años, empezamos a trabajar sobre todo en talleres y formación de parte de la Teología de la Liberación. Empecé en 2017 a trabajar en la organización en la defensa del territorio. Empecé a analizar qué está pasando en las comunidades. Hicimos una marcha y dijeron que quién la dirigía y dijo una señora, dice, ella dice, pero si es una niña, dice, ella qué sabe. Le dije que yo también podía participar porque en lugares he hecho cambios, o sea que tengo el derecho de también participar porque también tengo derechos. Para mí sí fue muy difícil porque no sabía cómo entrar porque las mujeres están controladas por sus maridos, no dejan de salir o participar en reuniones. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Tuvimos que cambiar, romper paradigmas, ir conociendo e identificando pues cuáles eran en ese momento pues, las prioridades para la comunidad. Y la prioridad era sobrevivir, vivir, quedarnos en nuestro territorio y no permitir pues que llegaran y nos desalojaran. Entonces ahí se nos fue haciendo y abriendo el nivel de conciencia de que como mujeres tenemos voz, que somos importantes, que debemos defendernos. Entonces empezamos a hacer como los trabajos organizativos. Les damos un aplauso y pueden decir rápidamente de qué lucha vienen. ¿Les parece? Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Campeche, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco. La Presa El Zapotillo inició el proyecto desde el año 2005 y como pudimos nos organizamos y empezamos a luchar, aprendimos a defendernos, a no dejarnos pisotear por nadie, llámese gobierno, llámese Conagua o quien sea, y pues también aprendimos que tenemos que seguir luchando. A la hora de salir a la lucha, las mujeres son las que damos la cara. Como la toma de la presa, pues la mayoría estuvimos mujeres. Los hombres nos apoyaban haciendo de comer, haciendo el café, nosotros organizando las guardias. Entonces empezamos a agarrar ese rol. Y los hombres respaldándonos. Fue algo que durante estos 14 años pues evolucionó. O sea, el giro dio 180 grados y cambió totalmente. Nosotros aquí sabemos que hay 3 minas denunciadas canadienses y pues también yo creo terminamos esta y seguimos luchando contra las minas y contra todo proyecto que nos dañe y pues dañe a nuestra comunidad. Somos comunidades, somos mujeres que estamos defendiendo. No es que nos opongamos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de nuestros espacios vitales. También nos parece a nosotras fundamental reconocer el aporte
de nuestras ancestras. Eso es un aporte que pensamos que damos las mujeres defensoras, esta memoria histórica que hemos ido construyendo para la defensa de nuestros pueblos, nuestro viento, nuestra agua, de nuestra vida. Arriba las mujeres de todo el Jalisco, de todo el norte, sur, de todo donde nosotros venimos. La lucha sigue, la lucha sigue. Yo creo que sentimos la gran necesidad de juntarnos, de vincularnos, las mujeres, para poder hacer frente al capitalismo y al neoliberalismo, a todos los megaproyectos que vienen muy fuertes y que tenemos que defender el territorio, pero que sola no lo voy a lograr, tiene que ser organizada, ¿no? Entonces sentimos que llegó el momento de la voz de las mujeres, o sea, siempre ha estado ahí, pero creo que ahora es más. Conocer que otras mujeres estaban haciendo frente a todo esto, pues nos da el valor de aprender. Hay mujeres que tienen miedo, ¿no? O que les da pena, pero pues si tú sabes que esto es para bien y que te sale del corazón hacerlo, pues no tiene por qué darte pena. Tenemos que ir buscando esas soluciones y esas estrategias para ir avanzando en la defensa del territorio y de la tierra. Los hombres, si ellos llegan a entender pues que la participación de la mujer como ahorita da grandes frutos, el beneficio no solamente es para una mujer. El beneficio obviamente es para toda una sociedad. Entonces es importante también que nos respalden, y un respaldo puede ser desde yo me quedo con los niños, oye, te vas a la asamblea y yo me quedo haciendo de comer. Hay tantas formas de respaldarnos. Como mujer tenemos que ser libres y no pedir permiso, sino vivir nuestra propia libertad desde lo que estamos haciendo en nuestros propios espacios. Yo creo que ha sido como mi fuerte experiencia y mi fuerte convicción que tuve desde ese entonces para trabajar y pensar que hay otra forma de vivir, otro mundo donde nos tomen en cuenta, donde un mundo más justo, equitativo, igualitario. Pues eso es todo de nuestra parte. Si a lo mejor hay alguna inquietud, algo que nos quieran compartir. Buenas tardes. Bueno, ya hablé hace rato, ¿verdad? Me llama, me pone la piel de eriza, porque pues hay una cosa que como que no nos concientizamos de que hay muchas, que tenemos enemigos descomunales, fuertes, muy poderosos, les voy a decir, es la sobrepoblación. Eso como que hace años yo lo oí mencionar y yo como observador me he dado cuenta que eso también nos ha causado muchos problemas. Ese es uno. Ahora la maldad de las gentes malas, yo sin reglas políticas, ¿ah? Yo hablo, me está oyendo, yo el que es malo, como es malo, o sea, no me lo quitan. Y ustedes ya con las reglas políticas hizo esto y ya se la pasan y sale libre, y veo tanto que ha pasado en las reglas políticas que no sirven ya para eso, dejan libre al que es criminal, delincuente, cosa injusta, y se están quejando de la injusticia, cuando es, como dice el dicho, ¿para qué dar tanto brinco estando el suelo tan parejo? Los enemigos comunales, la sobrepoblación y la gente mala y la preparación que no hay. No hay gente de buena intención, buena voluntad en este país de hacer de querer hacer lo positivo, la verdad. No hay. Yo he visto muchos
actúan de forma diferente y luego viven en diferentes situaciones en las ciudades. Eso es lo que me he desarrollado yo, y diferentes situaciones, unos hablan de otra forma, otros andan en el fútbol, otros van a cantar, otros van a divertirse. Pues ese desorden es lo que no es de reglas políticas. Las reglas políticas no las obedecen los que llegan a ocupar los puestos, las instituciones no las obedecen, ¿o no es cierto? Pero como que no se quieren dar cuenta, algo pasa. Yo me doy cuenta que no es, como repito otra vez, ¿para qué tanto brinco echándoselo tan parejo? Sin reglas políticas, ya no, porque no las cumplen. Llega uno que llega a ocupar el puesto ahí, a ocupar el puesto más para engañar a la gente que va a hacer tanta cosa, y las reglas no las obedecen nadie, ni ellos mismos no las pueden aplicar. También dense cuenta que no las pueden aplicar, y como se dan cuenta, mejor agarran los que les conviene, engañamos a la gente y simulamos que estamos haciendo cosas y nos embolsamos el dinero y decimos que estamos haciendo otras cosas. Por eso es lo que yo me doy cuenta que está pasando, y que no se despierta, que no es necesario las reglas políticas, no las cumplen, deben concientizarse. Gracias. Sosocotla. Tlaxtlaui, nejuano toca Janet Sebastiana Marcelo Marcelino, nicango ni mechitaco, san amansi nikistika in video ni man onech. Onikitak se pregunta tingotikchiu, tikitowa tehua klinon techolewa para tiquitasque ticlazocatisque in totlal. Buenas tardes, mi nombre es Janet Marcelo Marcelino. Es un gusto estar aquí escuchándolas, y no sé si pueda dar respuesta a la pregunta que hacías, perdón tu nombre, pero decías que nos motiva a las mujeres proteger nuestro territorio, ¿no? Yo creo, proveniendo de esta cosmovisión indígena que tenemos arraigada las mujeres que crecimos en una comunidad, siento que es el todo. No vemos un futuro si no es defendiendo nuestro propio cuerpo, nuestro propio territorio, nuestra propia cosmovisión, porque nos damos cuenta que sin esto no hay más. O sea, estamos tan inmersos en esta cuestión, como lo decían, del capitalismo, ¿no? Que no podemos comernos el dinero, no podemos comer el dinero, no podemos beber el dinero. El agua se tiene que defender, la tierra se tiene que defender. ¿Quién más? Si no nosotros que damos vida y sabemos de esto, ¿no? Gracias. Hola, mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿qué implicaciones creen que tiene la construcción de un feminismo indígena para enfrentar este sistema capitalista y patriarcal en el que estamos inmersas todas nosotras? Y bueno, también todos, tanto dentro como fuera de las comunidades. Gracias. Sí. Bueno, entre las implicaciones diversas que han tenido la constitución de un feminismo indígena o de varios feminismos indígenas están pues el cuestionamiento el que podemos llamar feminismo hegemónico o feminismo también liberal, un feminismo centrado en los derechos individuales. Este feminismo ha sido cuestionado y se ha visto obligado a diversificar su mirada, ¿no? Y a preguntarse pues las limitaciones de su propio horizonte emancipatorio, del propio camino que este feminismo tradicional ha proyectado.
y las mujeres que se asumen como feministas indígenas han dicho que no se sienten identificadas con todas las demandas de este feminismo liberal y han planteado otras formas de entender el feminismo y han planteado que pueden ser feministas luchando al lado de sus comunidades y al lado de sus hombres, y así lo han hecho, y han colocado sobre la mesa temas tan importantes como los que acaban de mencionar la compañera que habló y también algunos de los que mencionamos aquí, ¿no? Como la búsqueda misma de la vida, ¿no? Por otro lado, pues también el feminismo indígena también ha abierto diálogos importantes con el movimiento indígena o con las distintas organizaciones o vertientes del movimiento indígena, buscando que las mujeres y las demandas de género sean reconocidas de una forma propia y partiendo de las propias luchas indígenas. Espero haber aportado. Bueno, pues muchas gracias. Se terminó nuestro tiempo. Agradecemos mucho el interés y la escucha y bueno, eso.